Muy buenos días, mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Gracias a Dios que puedo de nuevo estar aquí con ustedes. Estoy muy contento porque Dios nos ha dado esta grande bendición de estudiar la Biblia. Yo creo que muy pocas personas, muy pocos hermanos estudian la Biblia. Y a nosotros Dios nos ha puesto a estudiar la Biblia. Claro que para estudiar la Biblia tenemos que orar mucho, porque Dios quiere que entendamos su palabra. Muy pocos cristianos son entendidos en su palabra. Casi todos los cristianos son superficiales. Casi todos son flojos para estudiar. Perdonen que uso esa palabra, pero en México la palabra flojo la usan para hablar de alguien que no es trabajador, no es diligente. Así que no vayan a creer que esas expresiones son para ofender a alguien, no. Nosotros en Centroamérica decimos haraganes. En inglés se dice lazy. O sea que es muy importante. Hoy quiero dar una palabra adicional respecto a sembrar para cosechar. Le puse una palabra adicional respecto a sembrar y cosechar porque ese fue el mensaje de ayer, pero me faltó tocar algunos puntitos. Por eso hoy voy a usar un tiempo extra para meternos un poquito más. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición que nos das de unirnos todos por medio de Facebook y hablar de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque muy escasos son los ministerios en donde se dedican a explicar la palabra de Dios. La mayoría de siervos se emocionan gritando, se emocionan hablando psicología, hablando ciencia que es humana. No se dedican a buscar, escudriñar y encontrar los tesoros escondidos de tu palabra. Por eso yo quiero darte gracias, porque a mí siempre me has encaminado, me has inclinado a explicar tu palabra, a ministrar el espíritu de las personas. Señor, yo oro por aquellos hermanos que están distraídos. Yo oro por ellos para pedirte que tú los hagas volver a el camino correcto, que es ministrar vida por medio de tu palabra. Señor, me pongo en tus manos y te ruego que me uses como canal de bendición para que mis hermanos sean, Señor, prosperados y que crezcan en la vida de Cristo. Que Cristo se forme totalmente en ellos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Gálatas. Recuérdese que hasta fines de este mes vamos a terminar Gálatas. Y mi propósito es que todos ustedes queden bien impregnados del libro de Gálatas, de tal manera que cuando ustedes lean Gálatas tenga un sentido para ustedes correcto, que lean y entiendan, porque leer bien es entender lo que se lee. Dijimos que el apóstol Pablo usa muchas frases bonitas en todas sus epístolas, frases positivas. Yo creo que en ninguna parte de la Biblia hay tanta frase positiva como en las epístolas del apóstol Pablo. Entonces hoy vamos a dar una palabra adicional sobre sembrar y cosechar. Son términos que el apóstol Pablo usa y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el capítulo 6 de Gálatas, del versículo 7 al 16, para entender bien el concepto. Mire cómo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne. Estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Estos 10 versículos, hermanos, del 7 al 16, nos muestran claramente la carga del apóstol San Pablo al finalizar Gálatas. Nosotros debemos, como les decía ayer, preguntarnos cuál es la meta en nuestra vida cristiana. Porque unos tienen la meta de que algún día llegarán al cielo, otros buscan cómo mejorar su conducta, y esas son dos respuestas muy comunes entre los hermanos. Y sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos conciliar nosotros esas respuestas con el mensaje de Gálatas? Estoy hablando de dos pensamientos comunes. Uno de los pensamientos más común entre los cristianos es irse al cielo. O sea que de alguna manera el mensaje que se ha predicado por años inyecta ese pensamiento en los hermanos. Y los hermanos pues están gobernados por ese pensamiento. Al grado de que se oyen gritos en las congregaciones preguntando quién se quiere ir al cielo. Y todos, yo, los cantos, me voy con él, yo no me quedo. Ahora, ¿de dónde surgió esa filosofía? ¿De dónde surgió esa enseñanza? Pues surgió de malas interpretaciones de la palabra de Dios. Surgió de la negligencia de estudiar la palabra de Dios en una forma responsable. Entonces hoy aquí estamos tranquilamente hablando de estos asuntos, de que cómo ahora nosotros podemos conciliar la enseñanza tradicional con el vino nuevo que Dios está sirviendo ahora de último, porque el mejor vino se sirve de último, y es lógico que en cuanto más nos acercamos a la venida de Cristo, pues el vino va a estar mucho mejor. Hoy leí en inglés un hermanito, a Matthew Hernández, hoy puso que hoy más que nunca Dios nos está abriendo las escrituras para que nos tornemos a la pureza del mensaje divino. Y gracias a Dios que tú y yo tenemos ese privilegio. Esto no cualquiera lo tiene. No vayas a creer que es fácil llegar a donde tú has llegado y donde el hermano Carrillo ha llegado. Eso no ha sido fácil. Eso solo es por la misericordia de Dios. Entonces yo quiero extender este pensamiento del mensaje de ayer y así lo dejamos bien remachado, lo dejamos bien apelmazado, bien compactado. Porque tenemos que entender qué es lo que Pablo nos quiere enseñar al final de Gálatas respecto a sembrar y cosechar y la nueva creación. Sembrar y cosechar
y la nueva creación. Entonces los Gálatas, dijimos, que eran cristianos genuinos, pero debido al descuido que ellos tuvieron, eso preparó el ambiente para que el apóstol Pablo escribiera Gálatas y que sus escritos reflejen la carga de hacerlos volver a lo correcto. El apóstol Pablo llevaba esa carga en su corazón de hacer volver a los Gálatas a la única meta, que es verdadera. Y para ello Dios le reveló su economía divina. O sea que hay una forma de no perderse en conceptos humanos ni opiniones humanas. Hay una forma. Pero si esa forma no se usa, nosotros vamos a resultar desviados. Es como cuando alguien se la quiere llevar de campeón y no conoce un lugar a donde va a viajar y no usa mapa. Y dice, no, ahí le llego, ahí voy a llegar. Y muchas veces, por no usar el mapa, se pierden. Hoy tenemos la bendición del GPS, o sea que ese programa que uno tiene en los teléfonos que solo marca la dirección y vámonos. Y el teléfono lo va dirigiendo a uno. De vez en cuando el teléfono lo pierde a uno. Hay unas cuantas callecitas cuando ya está llegando al lugar que programó. Pero la mayor parte de las veces siempre el GPS lo lleva a uno a donde uno marcó que quiere llegar. Antes se usaba el mapa. Pues ahora que nosotros estamos hablando de esto, quiero decirles que la Biblia es el mapa para que nosotros lleguemos al destino que Dios ha programado para nosotros. Si nosotros no usamos la Biblia como nuestro mapa, pues nosotros no vamos a entender lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Había una única meta que los Gálatas tenían que perseguir, y la meta era la economía divina, porque aquí en estos versículos nos muestra Pablo la economía de Dios. En esos 10 versículos nos da una manera de cómo lograr lo que es la nueva creación, ¿verdad? Aquí dice que hay que sembrar para el Espíritu, para cosechar vida eterna. Sembrar para el Espíritu, para cosechar vida eterna. Lo voy a volver a leer, dice el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea que Dios compara dos clases de siembras. Aquí hay un contraste una vez más. Dijimos que Gálatas es una epístola de puros contrastes. Entonces ahora va a contrastar la corrupción con la vida eterna. Fíjese pues. Si uno siembra para su carne, uno va a cosechar corrupción. Pero si uno siembra para el Espíritu, de el Espíritu segará vida eterna. Ahora, ¿cuál es la vida eterna? Ayer dijimos que Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la palabra, orándole a Dios que abra nuestros ojos, orándole al Señor que ejercitemos nuestro espíritu para entender la palabra, nosotros estamos adquiriendo vida eterna. Por eso es que Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra de Dios, imagínese usted cuando el hermano Carrillo está predicando, él está adquiriendo vida eterna, vida eterna. Yo estoy sembrando para el espíritu. Entonces tú cuando estás escuchando, dices amén, dices gloria a Dios y con fe estás escuchando la palabra, tú también estás siendo ministrado del espíritu de la palabra y de la vida de la palabra. Entonces estás adquiriendo vida eterna.
Entonces estamos sembrando para el espíritu. Ahora, sembrar para la carne es irse a otras enseñanzas. Por eso es delicado el asunto de ser un cristiano genuino. Es delicado porque Dios, ya te dije ayer, que pone muchos obstáculos para que nosotros nos salvemos. Y uno de los obstáculos para que nosotros seamos vencedores y cristianos normales y genuinos es el diablo. El diablo es un obstáculo que Dios pone para que nosotros seamos probados, como dice Santiago, que nuestra fe sea probada como se prueba el oro. Entonces quiere decir, hermanos, que para nosotros poder entender la palabra correctamente, tenemos que estar muy conscientes de que el diablo va a cegar nuestro entendimiento si nos descuidamos. Si al estudiar la Biblia yo soy descuidado, no estoy en la expectativa de que Cristo me hable cuando yo leo la Biblia, entonces yo puedo salirme de la ruta que Dios ha establecido a través de su economía divina, a través de su administración. Y quiero decirte, mi hermano, muchos hermanos son muy descuidados. Muchos hermanos no toman en serio el leer la palabra de Dios. Es más, muchos ni la Biblia leen, hermano. Yo te pregunto a ti, ¿cómo crees que va a estar un hermano, una hermana que no lee la Biblia? ¿Cuál es su condición? Su condición va a ser desastrosa. Porque primero, no está buscando como un rey, porque dice la Biblia que gloria de Dios es encubrir los asuntos en la palabra y honra de rey escudriñarlos. Entonces nosotros, hermano, tenemos que aprender a disfrutar la palabra. Disfrutar la palabra es disfrutar a Cristo. Entonces, mi amado hermano, quiero que te quede bien clarito que hay que sembrar para el Espíritu, para cosechar vida eterna y de esa manera andemos bajo una regla y que es la única que acepta Dios para que nosotros seamos sus vencedores y es andar conforme a la regla de la nueva creación. La nueva creación son todos los hermanos que tocan el Espíritu. Son los hermanos que constantemente están andando en el Espíritu. Nuestro caminar diario debe de ser en el Espíritu. Entonces, para desarrollar el primer punto, de acuerdo a los escritos de Pablo, la economía neotestamentaria de Dios consiste en que Dios se forme en los creyentes. Escúchame bien, porque quiero, al darte esta palabra adicional, que tú quedes bien claro de lo que Dios te está revelando. Mira cómo dice el 4:19 de Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces noten bien pues que en Gálatas la economía de Dios, el plan de Dios, como le quieras llamar, si no estás acostumbrado a usar la palabra economía, puedes usar la palabra administración. Y si no quieres usar la palabra administración, puedes usar la ley de la casa. Y si no quieres usar la ley de la casa, puedes usar el plan de Dios. Pero todas ellas son sinónimos, es lo mismo. La economía de Dios, el plan de Dios, la administración de Dios, hermano, es que Cristo se forme en nosotros. Esa clase de mensaje casi no se predica. Escasas son las congregaciones en donde los pastores están empeñados en que Cristo se forme en los hermanos. Muy escasos, hermano. Te lo digo, la iglesia del Señor está ocupada en muchas cosas menos en la realidad. Y eso es penoso, eso es triste.
hermano, porque imagínate tú que Dios tiene delineado un plan y que nosotros lo ignoremos. Entonces yo en esta mañana te quiero aconsejar a ti, no te desvíes. Hermano o hermana, no aceptes ninguna otra clase de evangelio. Mira, allá afuera hay muchos ministros que están peleando contra otros ministros. Yo miro en los programas que salen en Facebook que algunos ministros atacan a otros ministros y les dicen a los hermanos, es tiempo de atacar todas estas mentiras y esto, y sin embargo ellos tienen otras mentiras. Mentira con mentira nunca va a poder llegarse a volverse a lo correcto. Mentira con mentira lo único que va a producir es un pleito mayor. Pero si nosotros nos dedicamos a predicar la pureza de la palabra del Señor, y nosotros oramos por esos hermanos que el diablo ha engañado, y le pedimos a Dios que los torne a la realidad del Evangelio, entonces nosotros vamos a ser como Pablo. Pablo tenía una carga, él por eso, mira, él no se enojó con los hermanos que se habían desviado. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es darle lugar a la carne con la libertad de Cristo, porque mira pues, regularmente y al revisar la historia, los cristianos se han matado entre ellos. Escucha bien, los hombres se han matado entre ellos creyendo que están agradando a Dios. Por ejemplo, Caín mató a su hermano Abel, porque de acuerdo a la filosofía de Caín, había que esforzarse en presentarle a Dios ofrendas. O sea que de acuerdo a Caín, haz caso y cuenta que Caín era un hermano legalista. Era un hermano que, como él decía, se tenían que hacer las cosas. Entonces, él, al competir con su hermano en presentar ofrendas a Dios, porque nota tú que no estaban compitiendo por nada malo, estaban compitiendo por algo que según Caín, uno tenía que presentar ofrendas que le costaran. O sea que la idea era, ¿cómo voy a presentarle a Dios algo que no me cuesta? Tú vas a presentar ovejas, le dice. Yo voy a presentar el fruto de mi trabajo, el sudor de mi frente, porque Dios me va a recibir mi ofrenda, porque a mí me ha costado esto, y entonces Él lo va a recibir porque ve que me he esforzado. Sin embargo, Abel pensaba diferente. Abel pensaba en que todo proviene de Dios, que es Dios el que hace las cosas y que Dios no necesita ayuda de nosotros, sino que lo que es tuyo te damos. Los corderitos tú los haces nacer, eres tú el que decides si son perfectos o tienen defecto. Por tanto, yo te voy a presentar algo de lo que tú has criado, pero me voy a asegurar que no tenga nube en el ojo, que no tenga testículos magullados, que no tenga extra partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces nota pues que dice la Biblia que Caín se ensañó contra su hermano y un día lo invitó al campo y ahí en el campo lo mató. ¿Por qué se mataron? ¿Por qué mató Caín a su hermano? Porque las obras de su hermano eran de mejor valor ante Dios. Entonces no vayas a creer que en la historia los hombres se han matado por otras cosas. Se han matado porque creen que ellos son los que están agradando a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y por eso te dije que tenemos que abrazar el carácter de Pablo, que es el carácter de Cristo. O sea que Pablo nos enseña a nosotros como siervos de Dios que él abrazó la vida de Cristo, vivió la vida de Cristo. Y a nosotros nos conviene abrazar la vida de Pablo porque es la vida de Cristo. Por eso él mismo dijo, imitadme a mí y yo imito a Cristo, debido a que ellos no habían entendido que hay algo más profundo en este asunto. Imitar como hijos amados es muy importante porque hay hermanos que creen que la imitación es algo superficial y externo. No, imitar como hijos amados es con una vida. Nosotros podemos imitar a nuestros padres porque llevamos la vida de ellos. Como hijos amados podemos imitar a Pablo.
Como hijos amados, Pablo como hijo amado imitó a Cristo, y como hijo amado, él sabía que procedía de Cristo. Entonces noten ustedes que el apóstol Pablo no trató mal a los hermanos gálatas. Él les dijo hijitos, hijitos. Después de que les habló de la degradación que era estar mezclando el evangelio con la ley, les dice hijitos. Entonces notemos pues que ahí tenemos nosotros una ayuda muy grande. Yo como siervo de Dios, yo no me puedo enojar con un hermano que está con doctrinas torcidas. Yo no me puedo enojar con él por eso. Al contrario, le debo de pedir a Dios sabiduría para poder atraerlo a lo correcto. Entonces aquí hay un sinnúmero de asuntos que nosotros, si no escudriñamos la Escritura, jamás aprenderemos. Yo le pido a Dios con todo mi corazón y le digo, ayúdame, Señor, porque Pablo presenta en los capítulos antes del capítulo 4, que es el capítulo 3, ahí en el capítulo 3 él parece un abogado, parece un hombre conocedor de leyes, y de hecho era un hombre muy inteligente y muy preparado, y él discute los asuntos de ley y gracia en unos términos que son jurídicos. Una jerga jurídica usa el apóstol Pablo en el capítulo 3, pero luego él se torna a su espíritu, y al tornarse a su espíritu, él les dice, hijitos, hijitos. Entonces, vemos pues que, aunque los gálatas habían abandonado la economía de Dios, estaban distraídos, y en vez de disfrutar a Cristo, ellos resultaron circuncidándose de su prepucio. Entonces ellos habían errado el blanco, ya lo mencionamos, y debido a esa situación, Pablo tuvo que escribirles Gálatas para revelarles la economía de Dios y poderlos sacar de la ley a una bendición verdadera, que es la persona de Cristo. Entonces notemos que el pensamiento que gobernaba a Pablo, aquí lo tenemos. Mira, si leemos desde el versículo 16, 6:16, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Yo quiero que me pongas mucha atención, porque aunque este pensamiento es sencillo, es bien profundo, porque aquí toca asuntos que nosotros debemos de entender. Fíjate que en el 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y tenemos que entender el contexto de segar vida eterna. Segar vida eterna, aquí te lo dice que es. Dice que segar vida eterna es andar bajo una regla, que es la nueva creación. Y la nueva creación es el Israel de Dios. Y si tú estudias correctamente tu Biblia, te vas a dar cuenta que el Israel de Dios es la nueva Jerusalén. Fíjate que aquí mismo está todo. Por eso tenemos que exprimir los versículos, por eso tenemos que sacar los tesoros. Si tú lees en el capítulo 4 de Gálatas, mira cómo dice en el capítulo 4 y versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. El que siembra para su carne, cosecha carne. En el contexto de Gálatas, sembrar para la carne es desviar las enseñanzas de la pureza de Dios. Nótalo, no es otra cosa. Sembrar para la carne y nos pone las dos cosas que son sembrar para la carne.
por un lado nos pone que sembrar para la carne es desviar las enseñanzas del Evangelio, que es Cristo y la iglesia. Desviar esas enseñanzas es sembrar para la carne. Por eso dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces tenemos que la carne está en contraste con la promesa. Vuelvo a repetirte, libro de contrastes. Entonces, mi amado, tenemos que entender con claridad. Gálatas nos pone la carne como los pecados que practicamos nosotros, adulterio, fornicación, mentiras, ladronismo, matricidas, todos los pecados que están aquí en el capítulo 5, esos son los pecados de la carne cometidos por nosotros, pero podemos cometer otra clase de pecado que es también sembrar para nuestra carne. O sea, veamos pues que la carne de nosotros se manifiesta en nuestra religión y en nuestros pecados. Y por eso en otros mensajes anteriores yo les he dicho que a veces juzgamos a los carnales que practican ciertos pecados de la carne, del ser caído, y practican pecados que pertenecen al cuerpo, pero no condenamos los pecados que pertenecen al alma. Y aquí está todo. Por eso les dije que cuando estudiamos Gálatas capítulo 5, ahí descubrimos al ser caído del hombre. El hombre en Adán está caído de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Y también les he hablado de las 4 caídas del hombre para que entendamos pues de qué nos redime la cruz. Pero vayamos al asunto, dice, lo cual es una alegoría, porque estamos hablando del Israel de Dios. Hay que sembrar para el Espíritu para cosechar la nueva creación que es el Israel de Dios. Y el Israel de Dios aquí te lo estoy mostrando cuál es. Mira cómo dice, 2 mujeres. Hay un contraste de 2 mujeres para que tú entiendas cuál es el verdadero Israel de Dios. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la ley de Moisés, el cual da hijos para esclavitud. O sea que esa enseñanza es en la carne. Toda enseñanza que es en la carne de la Biblia o de la ley de Dios produce esclavos. Por eso es un trabajo netamente carnal. Cuando me tocó hablar de este pasaje, yo les dije a ustedes que tristemente muchos pastores están esclavizando a los hermanos a través de su mensaje. Yo no quiero esclavizarte, porque tú no eres hijo de Agar. Tú eres hijo de Sara. Fíjate pues, porque Agar es el monte Sinaí, Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, la Jerusalén física, la de hoy, ahí en el Medio Oriente. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Yo te hablé ayer de los esclavos, se visten de negro con sombrero y se dejan unos canelones en sus patitas y unos flecos colgando. Ellos, dice aquí, que son esclavos. Nosotros no hemos sido llamados para esa esclavitud, mi hermano. Nosotros hemos sido llamados a la libertad de Cristo. Entonces nota, dice, más la Jerusalén de arriba, el Israel de Dios. Mira, la cual es madre de todos nosotros, la nueva Jerusalén. Es madre de todos nosotros, la nueva Jerusalén. Aquí el que no sabe unir el rompecabezas, hermano, se pierde en puras opiniones. Pero si tú sabes armar el rompecabezas, la nueva Jerusalén es la resurrección. Escúchame bien cómo te estoy diciendo. La nueva Jerusalén es la vida eterna. La nueva Jerusalén es la resurrección. Cuando tú llegas al final de la Biblia y encuentras una ciudad de oro, de plata y de piedras preciosas, esa ciudad es gente resucitada.
Muchos no saben que son hijos de la resurrección. Leámoslo en la Biblia, hermano, por favor, porque a veces dice, ay, el hermano Carrillo se inventó eso. No, mi hermanito. Vamos a Lucas. Lucas 20:36. Tú te vas a dar cuenta que yo no estoy hablándote ninguna mentira ni nada fuera de contexto. Te estoy enseñando la pureza de la palabra. Dice en el versículo 35, Lucas 20:35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, está hablando, hermano, del milenio, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir. Son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora yo te pregunto, ¿acaso no el hablar de Cristo encaja perfectamente con el hablar de Pablo? El hablar de Pablo en Gálatas 6 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, a la nueva Jerusalén. O sea que nosotros aquí en la palabra entendemos que la cosecha de haber sembrado para el Espíritu se llama Nueva Jerusalén. Esa es la cosecha. Fíjate que muchos hermanos, debido a que son conformistas y ellos, valga la redundancia, se han conformado con un evangelio bien diluido, un evangelio descolorido. Ellos no entienden el lenguaje divino. Mi carga es enseñarte el lenguaje divino y que tú aprendas a hablar como habla Pablo, porque si hablas como habla Pablo y si hablas como habla la Biblia, tú pegas en el centro. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque la Nueva Jerusalén es la corporificación de la vida eterna. Así como Cristo es la corporificación de Dios, Él es la corporificación de la vida y naturaleza de Dios. La iglesia es la corporificación de la vida y naturaleza de Cristo. La nueva Jerusalén ya manifestada, porque ahí estamos hablando de una consumación. Es la corporificación, porque acuérdate que nosotros en resurrección tenemos otro cuerpo. Muchos hermanos se les olvidan los conceptos. Nosotros en resurrección tenemos un cuerpo glorificado, pero es cuerpo y se puede tocar. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo. Cuando Cristo resucitó, Él pudo decirles, tóquenme, yo soy, miren, aquí están las heridas. Es más, para que tuvieran una idea correcta de la resurrección, les dijo, ¿tienen algo de comer? Fíjate cómo vamos a ser resucitados. Algunos dicen, wow, esto está tremendo. Sí, hermano, mira, muchos hermanos tienen muchas dudas de muchas cosas espirituales porque no estudian la Biblia ni ponen atención a la revelación divina. Cuando tú resucites, tú vas a poder comer. Si no, la Biblia no dijera que cuando entremos a la eternidad vamos a comer del fruto del árbol. Cada mes va a dar un fruto el árbol y nosotros nos lo podemos comer. Y que las naciones que estén aquí abajo, que no están glorificadas, ellos pueden tomar té de las hojitas del árbol. Está hablando, hermano, de pura revelación, pues. Pero entendamos, pues, cómo vamos a hacer nosotros, porque nosotros, como la Nueva Jerusalén, somos la corporificación de la vida eterna. Y la vida eterna es Dios. Seremos la corporificación de Dios. Ya ahorita somos la corporificación de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia, carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces, gracias a Dios, hermano, que estamos viendo, ¿verdad?
con toda claridad. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya. Entonces ahí tenemos dos puntos muy importantes, porque nosotros, hablando de la consumación en el versículo 8, la consumación es vida eterna. Y el contexto nos dice que esa vida eterna tiene que ver con nosotros como familia de Dios. Mire, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros entendemos que somos la corporificación de la vida eterna, entonces empezamos a realizar y empezamos a entender lo que son nuestros hermanos. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermana. Tú no estás completo sin mí, ni yo estoy completo sin ti. Y el asunto es de que las doctrinas desviadas no hacen que un hermano se pierda. Lo que hacen que pierda es el disfrute de Cristo para poder participar más prontamente de la economía divina. Ese es todo el asunto. Mira, todos los hermanos de nosotros, por eso yo cuando algún hermano empieza a discutir conmigo, digo, dentro de mí, ¿sabes qué? Digo, gracias Señor, porque Él es un hijo tuyo y tú lo vas a finalizar, tú vas a hacer la obra. Y le digo, Señor, yo sé que tú a ese hermano ya lo capturaste. Yo sé que ese hermano es tuyo, Señor. Así que, mira, si tú te pones a pelear con los hermanos, vas a descuidar el carácter de Cristo, que es la excelencia de Él, porque nosotros a toda la gente tenemos que tratarla con excelencia. ¿Acaso no cuando estudiamos cuando estudiamos Filipenses, no hablamos de que se debe ser conocida nuestra excelencia? Y nuestra excelencia es el fruto del Espíritu. Entonces, hermano, pon atención bien a todo esto que estamos hablando, porque estas son piezas del rompecabezas que hay que unirlo totalmente. Entonces, notemos que el contexto de sembrar para el Espíritu es muy importante porque tiene que ver con los miembros de la familia, tiene que ver con la nueva creación y tiene que ver con la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es la manifestación, la corporificación de la vida eterna. Oh, aleluya. ¿Te has puesto a pensar lo que eso significa? Que tú y yo, fíjate, vamos a participar de la consumación de la vida eterna. Entonces ya vas a entender lo que es heredar a Dios, porque en la nueva Jerusalén, mira lo que dice en el 21:7 de Apocalipsis. Ya lo he leído, pero lo vuelvo a leer porque estamos compactando el mensaje. Dice Apocalipsis 21:7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La consumación de la vida eterna es de puros hijos, hermano. Y no estamos hablando, hermano, de que la adopción de Dios es solo para legalizar a alguien que no lleva nuestra sangre. No, hermano. En Dios la adopción es que Él reconoce a todos los que adquirieron su vida. En Dios no hay hijastros, en Dios no hay hijos políticos, en Dios no hay bastardos, hermano. En Dios hay transformación. Nosotros en la consumación de la vida eterna, y que no se olvide usted que es la nueva Jerusalén, usted posee a Dios totalmente en usted. Usted llega y termina su carrera siendo exactísimamente igual que Cristo. Por eso es que nos llamamos primogénitos, hermano.
Entonces, gracias a Dios porque la nueva Jerusalén es la corporificación de la vida eterna. Yo espero que tú estés entendiendo esto, ¿verdad? La nueva Jerusalén está compuesta de la vida eterna. ¿Y por qué, hermano? Mira, solo lee despacito la nueva Jerusalén en Apocalipsis y te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta que ella está compuesta y constituida totalmente de Cristo, porque ahí en ella solo encuentras un río de vida, ahí en ella encuentras un árbol de vida, ahí en ella encuentras luz de vida. Acuérdate que son símbolos, son figuras para que tú entiendas cómo nos manifestamos nosotros como la corporificación de la vida eterna. Nos manifestamos a través de Dios, el Dios triuno. El Dios triuno va a fluir a través de nosotros totalmente en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué te lo digo? Porque ahí está el árbol que es Cristo, allí está el agua que es la palabra y ahí está la luz que es el Padre. La luz es el Padre, hermano. La luz del Padre nos va a hacer resplandecer. Así que, segundo, es la consumación de nuestro sembrar para el Espíritu. Cuando nosotros tomamos al Espíritu como nuestra meta, y esto es importante, porque con esto voy a terminar en esta mañana. Es importante que tú tomes al Espíritu como tu meta. Cuando tú tomas al Espíritu como tu meta, tu carga es sembrar para el Espíritu. Si nuestra meta no es el Espíritu, entonces nosotros no vamos a sembrar para el Espíritu. ¿Por qué te digo que esto es importante entenderlo? Porque Pablo nos lo aconseja por una razón. Segundo punto, porque cuando Pablo era Saulo, él vivía en otro mundo. Saulo creía que agradaba a Dios y estaba viviendo en su pura carne. Imagínate, él vivía en el judaísmo que, de acuerdo al contexto de Gálatas, el judaísmo es vivir en la carne. Pablo vivía en la carne. Él, si tú lees aquí mismo en la palabra del Señor, vamos a ir aquí a Filipenses. Tú te vas a dar cuenta cómo pensaba él de sí mismo. Mira el pensamiento de Saulo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Te das cuenta que Pablo es el que te declara que guardar la ley es vivir en la carne? No son inventos del hermano Gilberto. Vivir en una religión es vivir en la carne y estar sembrando para la carne. Ese es todo el contexto, hermano, de Filipenses. También incluye los pecados, pero lo que hace resaltar es eso. Mira, por si tú no lo sabías, andar en la carne es, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Ahora, yo sé que ahora Dios ya te ha ido abriendo tu entendimiento y ahora alcanzas a ver lo que es vivir en la carne de acuerdo a Gálatas y el hablar de Pablo. Circuncidado al 8º día, carnal. ¿Qué te parece? Del linaje de Israel del Medio Oriente, esclavo, carnal. De la tribu de Benjamín, carnal. Hebreo de hebreos, carnal. En cuanto a la ley, fariseo, carnal. En cuanto a celo y perseguidor de la iglesia, carnal. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, carnal. ¿Te das cuenta pues que uno puede ser irreprensible de acuerdo a la ley y ser un carnal, carnalón, steak, filet mignon? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, porque todo eso de mi carne, para mí,
era ganancia. Oh, yo era muy orgulloso. Yo era Saulo, yo era don Saulo. Todo eso lo estimo como pérdida por amor de Cristo. De la única manera que tú puedes salir de la carnalidad, de la religión y de todas las prácticas exteriores de un evangelio mal predicado es si amas a Cristo. Tú me has oído, hermano. Me has oído y yo he dicho, hermano, dile que lo amas, dile que Él es bello, dile que Él es maravilloso, dile que Él es sorprendente. Oh, dile, Señor, tú eres incomparable. Señor, eres alto. Señor, eres inmensurable. Señor, eres inescrutable. Solo así dile y vas a ver que Él se va a dar cuenta que tú lo amas. Y entonces te va a sacar de la carnalidad de tu religión, porque lo que tú tienes es religión. Hoy en la mañana oía yo a un predicador insultando a las hermanas por la forma de arreglarse y de vestirse. Carnalón, carnal, él es más carnal que esas hermanas, porque él se refugia en una religión para decir que todos los demás están mal. Líbranos, Señor, de ser los condenadores y criticadores de los que andan mal, cuando ellos lo que merecen es nuestra oración, para que Dios los vuelva a su propósito, porque son hijos de Dios. Aleluya. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, porque lo que yo quiero es ganar a Cristo. Yo quiero sembrar para el Espíritu, porque yo quiero cosechar vida eterna y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es carnal, que es por la ley carnal, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, que es sembrar para el Espíritu. Aleluya. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Por qué, hermano? Porque somos el Israel de Dios, porque somos la nueva Jerusalén, y la participación de sus padecimientos, llevar la cruz, llevar las marcas de la cruz. ¿Qué es en Gálatas llevar las marcas de la cruz? Aleluya. Hermano, aquí dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué es llevar las marcas de Jesús? Es vivir bajo una regla que se llama nueva creación, que se llama Israel de Dios. Aleluya. Y que no se gloría en la carne. Hermano, gloriarse en la carne es presumir que uno es espiritual. Gloriarse en la carne es creerse que uno es más espiritual que otros. Eso está aquí en el contexto, lo cual Dios rechaza. Lo que Dios acepta es la nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, es carnalidad, guardar la ley es carnalidad, ni la incircuncisión, un hombre pecador, sino una nueva creación. Padre Celestial, yo quiero darte gracias, porque me has dado la oportunidad de dar una palabra adicional sobre el sembrar y cosechar. Gracias que en esta mañana nos has abierto nuestros ojos para ver lo que es cosechar vida eterna. Gracias que la cosecha de la vida eterna es la nueva Jerusalén. Gracias que sembrar para el Espíritu es entender el contexto de estar fuera de religión, siendo hombres y mujeres que expresan la vida de Cristo amando a los domésticos, amando a los hermanos, viviendo bajo la regla de la nueva creación para vivir en paz con las marcas de la cruz y disfrutar la gracia, Dios actuando a través de nosotros. Gracias porque Gálatas finaliza, la gracia, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Lo cual significa, Señor, que todo el libro de Gálatas solamente se puede vivir la parte positiva dejando que Dios haga las cosas por nosotros. La gracia. Yo te agradezco, Señor, que me has abierto mis ojos
para discernir el mensaje de Gálatas. Bendigo a todos mis hermanos en esta mañana y te ruego, Señor, que a todos nos des un espíritu equilibrado de las cosas tuyas. En el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo a todos mis hermanos. Amén y amén. Y despídete con un amén. Despídete con un gloria a Dios. Despídete diciéndole gracias, Señor, que esta mañana me has hablado otra vez. Gracias, Señor, que ya aprendí a oírte con fe y quiero continuar oyéndote con fe. Que Dios me los bendiga a todos y si el Señor nos da vida, hasta mañana en la noche. Bye bye.